A las 11 de la mañana ha llegado aquí el presidente aragonés Javier Lambán, aquí hasta Tamarite de Litera, para la colocación de la primera piedra de la terminal intermodal de mercancías Literatim, que será ahora mismo en unos minutos. Es un proyecto que está formado por la terminal intermodal de Monzón, el grupo Sanca, y también por el puerto de Tarragona, de Barcelona y también de Renfe. Es una infraestructura que es un complemento a la terminal que ya se lleva gestionando desde hace más de 10 años en Monzón y que pretende ser un nexo de unión entre el transporte ferroviario y también de carretera. Moverá en torno a 15.000 contenedores al año de alfalfa, de productos cárnicos, y tendrá una capacidad máxima de 8 trenes diarios. Las operaciones se tiene previsto que comiencen a principios del próximo año. Hoy aquí el presidente aragonés Javier Lambán ha destacado la importancia de esta infraestructura para generar riqueza, para la creación de empleo y también para la logística y la industria agroalimentaria de la comunidad. Cada vez que se facilita a las empresas la posibilidad de la intermodalidad, de subir sus mercancías a un tren, de sacarlas a los puertos, es decir, en definitiva, cada vez que se les facilita la posibilidad de la exportación y del movimiento de aquello que producen, se les suscita el interés por venir. Es decir, estoy absolutamente convencido de que actuaciones como la que hoy estamos, por así decirlo, poniéndole la primera piedra, traerán más actividad, traerán más industria, traerán más puestos de trabajo, en definitiva traerán más riqueza. Bueno, en pocos días estamos hablando mucho del transporte de mercancías. Vamos a ver esta plataforma intermodal de Monzón. ¿Para qué va a servir? Vamos a ver, Miriam, en qué se traduce, porque es la segunda terminal que llega a esta zona de Aragón. Es un nuevo apartadero que va a estar ubicado en Tamarite de Litera y que, como decimos, se suma al que ya había en Monzón y que lleva en funcionamiento más de 10 años. Va a estar ubicado en el apartadero ferroviario conocido como La Pelusa. Se va a especializar en contenedores frigoríficos y en equipos refrigerados. Más de 60 conexiones eléctricas. Va a estar en funcionamiento 24 horas al día en los 7 días de la semana. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que van a circular 8 trenes diarios con cargas que van a oscilar los 15.000 contenedores al año de mercancía. ¿Y esto qué supone? Pues menos emisión de CO2, puesto que se van a evitar que circulen alrededor de 30.000 camiones y, por tanto, se van a producir menos emisión de CO2. Se estima que sean entre 4.300 y 4.500 toneladas de CO2 las que se eviten. Además, como decía nuestra compañera Soledad, va a suponer una importante riqueza para el sector industrial y agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Gracias, Nerea. Jorge, es un impulso para la economía de la zona esta nueva plataforma. Un proyecto muy interesante, ¿no? De esos proyectos que se anunciaron hace ya 2 años y que han ido marcando hitos y avanzando, ¿no? Un proyecto también que nos une común, ¿no? Entre Aragón y Cataluña, porque vamos a tener conexiones de tren hacia el puerto de Tarragona, participación de inversiones entre inversión aragonesa y catalana. La empresa que promueve esta plataforma es catalana, la que lo va a gestionar es Sanca, que es aragonesa, y es un impulso sin duda para esta zona, toda esta comarca de la Litera, del Somontano, del Cinca Medio, que tiene una actividad económica y agrícola e industrial pues muy potente y con mucho potencial de crecimiento, y eso es lo que se trata, ¿no? Y luego también es muy importante el impulso que se da al tren de mercancías, que es esa gran asignatura pendiente en España, ¿no? Aquí en España el 95% de las mercancías van por carretera y solo un 5% van por tren. En Europa está en un porcentaje del 18%. Y bueno, recientemente teníamos ese encuentro Comunidad Valenciana-Aragón para impulsar más el transporte de mercancías, ¿no? En ese corredor Cantábrico-Mediterráneo. Porque ir las mercancías por tren supone menos contaminación, menos emisiones, más eficiencia y tiene muchas ventajas, ¿no? Y aquí España no hemos avanzado. Sí hemos avanzado en las líneas de alta velocidad de pasajeros, pero no en el transporte de mercancías. Y Aragón se está posicionando muy bien, se está posicionando como puerto interior para salida de mercancías. Ya tenemos 2 terminales muy potentes en Zaragoza, en Plaza y la TMZ, que conocemos en Merca Zaragoza. Está la de Monzón, que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años, y esta que viene a reforzar, ¿no? La de Monzón. O sea que un proyecto interesante.
La inversión a largo plazo son de 3.000 millones, que se dice pronto, y de 300 puestos de trabajo. O sea que muy interesante y una buena noticia, ¿no?, en estos tiempos revueltos. ¿Juan? Sí, es que el corredor, podríamos decir desde Huesca hasta Lérida, sobre todo con esos anclajes en Binéfar y Monzón. Binéfar es uno de los grandes centros de producción agrícola del norte de España y Monzón es uno de los grandes asentamientos industriales del noreste de Huesca. Es un corredor que lleva trabajando, diría, en la sombra, como pasa tantas veces en Aragón, escondido tras la sombra poderosa de Zaragoza, pero en todo ese corredor, desde Huesca, Barbastro, Monzón, Binéfar, Almacellas, Lérida, están pasando muchas cosas desde hace mucho tiempo, y cuando uno pasa por ahí se da cuenta cómo los polígonos industriales están creciendo, cada vez hay nuevas empresas. Hace poco el periódico de Cataluña publicaba un reportaje en el que se preguntaba por qué las empresas catalanas se van a Monzón, se van al corredor Cinca Medio, Tamarite de Litera, y es porque hay un polo de comunicaciones cada vez más importante. Está el tren, están las carreteras, está la industria agrícola, frutícola, es decir, hay un poderoso eje de Bueno, esto podría desarrollo. animar a todavía más empresas, ¿no? Y lo va a hacer, porque al final esto que se suele decir tan habitualmente, lo de aprovechar sinergias, en este caso va a ser realidad. Y cuando tú hablabas del transporte en tren, siempre acabo recordando que hace 100 años estos eran los argumentos para poner en marcha el Canfranc, el transporte de mercancías ferroviario, que entonces se veía como un gran modelo de desarrollo. La historia y otras muchas circunstancias hicieron que no fuera viable. Ya sé que no viene a cuenta hablar ahora de Canfranc, pero en cierta medida lo que está ocurriendo en el eje noreste de la provincia de Huesca es lo que de algún modo se podría poner en práctica si finalmente se reabre el Canfranc como otro polo de desarrollo, porque está comprobado que el futuro del transporte de mercancías va a ser en tren, o si no, no va a ser. Isabel. Sí, bueno, yo aprovechando esto del ferrocarril, que queda así como muy antiguo, ¿no?, esto del ferrocarril, yo creo que efectivamente, como decía Jorge, el transporte de mercancías en España es sobre todo por carretera y bueno, y también el transporte de pasajeros. Creo que deberíamos de empezar a mirar con mucha más dedicación todo lo que supone el transporte por tren, porque es mucho más sostenible, es mucho más económico. Entonces creo que esto de ir todos en nuestro coche se tiene que modificar y tener mejores infraestructuras. Es sí, verdad, pero bueno, que España se suele poner como ejemplo en ese sentido, porque es uno de los países del mundo con mayor kilómetros de ave De alta velocidad. Claro, y claro. de alta velocidad, y hay otros países que lo tienen como modelo, precisamente porque en ese sentido España sí que apostó, con muchos sacrificios para las líneas convencionales, pero apostó por el tren como medio de transporte de personas, y si lo comparamos con otros países mucho más desarrollados que el nuestro, la verdad que las Sí. comparaciones son bastante Si nos comparamos en AVE, interesantes. pero si nos comparamos en ferrocarril en general, es que en España te sales del AVE Sí, no, sin duda, sin duda. y es terrible. El corredor de Levante, todo lo que es Levante, la comunicación desde Zaragoza y desde el norte de la frontera, por todo lo que es Levante y llegar hasta Andalucía Oriental, es que te tienes que armar de valor para ir. O sea, no hay manera de ir en tren, no hay manera, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente el AVE es un recurso excelente, es muy caro, no sé si es realmente eficiente en el sentido de lo que cuesta para luego la amortización que tiene, y quizás deberíamos de tener ferrocarriles, trenes que no sean de alta velocidad o de doble vía. Es decir, se pueden hacer soluciones intermedias, que yo creo que eso España está un poco alejada. Sí, la conclusión es esa, ¿no? Que todo lo que sea meter mercancías en el tren es quitar camiones, vehículos pesados de las carreteras, con los beneficios que eso tiene, el menor gasto de combustible, Claro. que tan caro está, Claro. en menores contaminaciones ambientales y también, si me permitís, y menos problemas de tráfico, ¿no? Claro. Y ahí España hemos tirado mucho a la carretera y poco al tren.